SO 1102B. Trabajo práctico. Encendido y control del arco en posición plana. Objetivo: desarrollar la habilidad de ajustar o graduar la máquina en forma apropiada. Principios básicos de encendido del arco. Manipulación del electrodo e identificación del punto de fusión para depositar la soldadura. Los pasos del proceso general deben seguirse para todo trabajo de soldadura para mantener la eficiencia en el trabajo. Limpieza de la mesa de trabajo. Obtener herramientas y equipo. Obtener materiales. Regular la máquina de soldar. Encender la máquina de soldar y apagar la máquina de soldar. La mesa de trabajo debe estar completamente limpia de escoria u otros desperdicios de metal. Las herramientas básicas para soldar son martillo, picador, cepillo de alambre y tenaza. También es necesario la ropa de protección, delantal, guantes, casco y anteojos de seguridad. Seleccione el tipo de electrodo de acuerdo a la plancha que va a utilizar en la práctica. Conecte el polo a tierra en la mesa de trabajo. Luego ajuste la máquina al amperaje indicado y termine de graduarlo con la perilla de precisión. Asegúrese que el electrodo no esté en contacto con el polo a tierra o el trabajo antes de encender la máquina de soldar. Encienda la máquina una vez que todo está listo. Al terminar, apague la máquina, cuelgue los cables en la máquina y limpie su área de trabajo. Para esta práctica se recomienda lo siguiente: material: planchas de acero de bajo contenido de carbono de 3/16 de espesor. Electrodo E6012 de 1/8 de pulgada de diámetro. Corriente continua aproximadamente de 105 a 110 amperios. Polaridad directa, electrodo negativo. Gradúe la máquina a polaridad directa. Esto significa que el cable del portaelectrodo está conectado al terminal negativo. Algunas máquinas tienen un interruptor para cambiar de polaridad, pero en otras es necesario cambiar los cables de las terminales. Gradúe la corriente de 105 a 110 amperios aproximadamente y termine de graduar con el regulador de precisión si es necesario. En este caso la máquina no tiene esos rangos, entonces se coloca entre 77 y 150 amperios. Luego con el regulador de precisión se coloca en 4. Haga un ajuste final del amperaje si al efectuar la soldadura el electrodo forma un arco muy bajo o muy intenso. Para el encendido del arco se utilizan dos métodos: rayado y golpeado. El método de golpeado o de empuje es el más conveniente. Al principio es difícil porque al no tener control del electrodo, este se pega. Entonces se rompe el arco. En ese caso, debe restablecer el arco otra vez. Cuando el electrodo se pegue en la plancha, muévalo rápidamente para desprenderlo. Si esta técnica falla, tome la pieza y mueva el electrodo hacia atrás y adelante hasta que se rompa. Tenga cuidado de no quemar el portaelectrodo o de quemarse usted mismo. El método de rayado es similar a encender un fósforo gigantesco. El arco se forma arrastrando o frotando el electrodo con rapidez y suavidad sobre el metal que se va a soldar. Luego se mantiene el arco a una distancia conveniente, colocando el electrodo completamente vertical. El método de golpeado se efectúa moviéndolo de arriba hacia abajo hasta que el arco se produzca. Levante el electrodo rápidamente después de golpear la plancha para producir la separación del arco e impedir que el electrodo se suelde a la plancha. Haga una serie de botones en la plancha para practicar y establecer el arco. Para establecer el arco, primero practique con la máquina apagada. Mantenga el electrodo vertical sobre la pieza. Golpee el electrodo sobre la pieza para provocar el arco. Luego, levante rápidamente el electrodo a la altura del diámetro de dos electrodos
Enseguida, bájelo a la altura del diámetro de un electrodo. Mueva el electrodo en contorno haciendo pequeños círculos de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Luego rompa el arco. Después de practicar con la máquina apagada, practique con la corriente en marcha. Friccione la pieza en la mesa para mejorar el contacto eléctrico. Para depositar los botones, encienda el arco y manténgalo a una distancia de 2 electrodos. Manténgalo por unos segundos para precalentar el metal base y enseguida bájelo a una distancia igual al diámetro del electrodo. Al formarse el charco en un punto, mueva el electrodo en pequeños círculos para formar el botón. Haga la práctica de estos botones en ambos lados de la pieza. Limpie la escoria con el martillo picador y siga las instrucciones de la hoja de trabajo en su módulo. La siguiente parte que corresponde es depositar un cordón continuo. El cordón que queremos realizar deberá ser uniforme y con una anchura equivalente al diámetro de 2 electrodos. Una velocidad de avance, corriente y distancia del arco correctos producirá un sonido fino, suave y parejo. Un arco eléctrico demasiado largo provoca chisporroteo y un sonido inestable y el arco se romperá con frecuencia. La salpicadura es excesiva, el cordón es ancho y deformado. Un arco demasiado corto produce un sonido muy suave y el electrodo se pega con mucha frecuencia. El cordón será superficial y demasiado angosto y elevado. Una velocidad de avance lenta da como resultado cordones muy anchos. Esto hace perder el tiempo y hace que se usen demasiados electrodos. El exceso de calor aumenta la distorsión de las planchas. Una velocidad de avance muy rápida proporciona soldaduras con poca penetración y defectuosas. El cordón es angosto, por lo que se produce una soldadura de baja calidad. Para depositar un cordón, coloque el electrodo en posición vertical a un ángulo de 5 a 10 grados en la dirección de avance con respecto al soldador. Golpee con la punta del electrodo el metal a soldar y provoque el arco cerca del borde de la plancha. Mantenga por un segundo el arco a una distancia equivalente al diámetro de 2 electrodos. Luego disminuya el arco a la altura del diámetro de un electrodo. Avance a la velocidad suficiente para obtener un cordón uniforme de 3 pulgadas de largo aproximadamente. Rompa el arco, deje que la soldadura se enfríe y entonces limpie la escoria. Encienda el arco de nuevo, a media pulgada adelante del cráter anterior. Regrese hacia el cráter para rellenarlo. Recuerde que la distancia del arco debe mantenerse a la altura del diámetro de un electrodo. El sonido que produce el arco deberá ser fino. El charco deberá ser uniforme y el metal fundido deberá solidificarse a lo largo del recorrido. Repita este procedimiento hasta que el cordón sea uniforme y parejo, con un poco de ondulación.